La tilma de Juan Diego, que lleva la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, ha desafiado el paso de casi 500 años, permaneciendo intacta a pesar de estar hecha de fibras de agave que deberían haberse descompuesto en décadas. ¿Por qué este tejido sagrado ha resistido la prueba del tiempo contra todo pronóstico? ¿Y cómo refuerza esta milagrosa conservación la fe de millones de personas en todo el mundo? La extraordinaria resistencia de la tilma puede atribuirse a la intervención divina. Los científicos llevan mucho tiempo estudiando el tejido, pero ninguna explicación se ajusta a su longevidad sobrenatural. Si te gustan los contenidos que te ayudan a crecer espiritualmente, no olvides darle a me gusta a este vídeo, suscribirte a nuestro canal y unirte a nuestra comunidad para recibir más inspiración. Comencemos. Los devotos creen que es un signo de la presencia perdurable de la Virgen María, que protege no solo la tilma física, sino también a quienes depositan su fe en ella. Su supervivencia es un testimonio vivo del poder milagroso de la fe y la intercesión. Desde el momento de su primera aparición a Juan Diego en 1531, Nuestra Señora de Guadalupe se convirtió en un poderoso símbolo de unidad y esperanza. En una época de agitación cultural y religiosa en las Américas, apareció como una figura maternal que tendió un puente entre las tradiciones indígenas y el cristianismo. La asombrosa imagen que dejó en el abrigo de Juan Diego, que aún asombra y conmueve a la gente, fue tan significativa como su mensaje de amor y paz. La conservación de la tilma es más que un fenómeno físico. Refleja el vínculo inquebrantable entre la Virgen María y sus hijos. A lo largo de la historia, se han atribuido innumerables milagros a su intercesión. Desde la curación de enfermos graves hasta la unión de comunidades rotas, su influencia trasciende generaciones. Su perdurable protección no se limita a los individuos, sino que se extiende a culturas enteras que la consideran una luz de fe y esperanza. Mientras exploras la increíble historia del joven salvado por su intervención, recuerda que las promesas de amor y guía de la Virgen María permanecen constantes. Ella es un faro de fe para los desesperados, un recordatorio de que los milagros surgen a menudo cuando depositamos nuestra confianza en lo divino. Su intercesión ha transformado vidas y restaurado la fe, demostrando que su mano nunca está lejos de quienes la invocan. La familia era muy religiosa y rezaba el rosario todas las noches. Sus oraciones crearon una tradición devocional que se transmitió de generación en generación. Cada momento que pasaban rezando juntos les unía más y enseñaba a sus hijos una moral que mostraba cuidado, bondad y una fe fuerte. Entre sus hijos, el menor destacó por su excepcional conexión con la devoción mariana que le inculcó su madre. Todos afrontamos momentos en los que nuestra fe se pone a prueba y los retos de la vida parecen insuperables. En esos momentos, redescubrir la fuerza de la devoción y la poderosa intercesión puede aportar consuelo y dirección. Esto es exactamente lo que ofrece El secreto de las apariciones de Jesús, un camino hacia la claridad y la paz a través de sus revelaciones. Este ebook se adentra en sus profecías y ofrece una visión de lo que nos espera. Está disponible de forma gratuita en el comentario fijado Agárralo, ahora, antes de que se agoten las ediciones. En las mañanas tranquilas, su madre lo llevaba a la iglesia local. Sus manos guiaban las de él mientras encendían velas ante una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Estos rituales, aunque sencillos, sembraron una semilla de fe en su corazón. La imagen de la Virgen, con su mirada serena y sus brazos extendidos, se convirtió en una fuente de consuelo y fortaleza para él. Su consagración, realizada a una edad temprana, marcó un momento sagrado en el que prometió su vida a la Virgen María, arrodillado ante su imagen en la Basílica de Guadalupe. El movimiento mariano
se le fue haciendo más serio a medida que crecía. Las peregrinaciones a lugares sagrados, las veladas comentando los misterios del Rosario y su devoción a la Virgen María se convirtieron en elementos centrales de su identidad. Fue durante una de estas peregrinaciones, rodeado de devotos, cuando renovó su consagración, reafirmando su compromiso de vivir una vida guiada por los valores de la fe y la humildad. A pesar del amor y la orientación que recibió, los retos de la vida empezaron a pesarle. Amigos y oportunidades le llevaron a círculos alejados del camino de la fe. La vibrante devoción de su juventud empezó a desvanecerse, sustituida por preguntas y dudas que no se atrevía a expresar. Sin embargo, incluso en los momentos de desesperación, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe permanecía en su memoria, como un tranquilo recordatorio de las promesas que una vez hizo y del amor que le esperaba. La familia, ajena a sus crecientes dificultades, continuó rezando por su hijo, confiando su vida a la Virgen María. Creían en su cuidado maternal, sabiendo que nunca abandonaría a los que le estaban consagrados, por muy lejos que se alejaran. Su fe inquebrantable pronto se pondría a prueba de un modo que jamás habrían imaginado. El alejamiento de la Iglesia y de la vida de fe de su familia creó un vacío que él luchó por llenar. Atraído por las promesas de soluciones rápidas a su creciente confusión interior, se unió a un grupo que se presentaba como de apoyo, pero que ocultaba intenciones más oscuras. Lo que empezaron siendo reuniones informales se convirtió rápidamente en rituales y enseñanzas que contradecían todo en lo que había creído. Le ofrecían un sentimiento de pertenencia, pero a costa de su identidad espiritual. La influencia que ejercían sobre él crecía a medida que se aislaba. El líder del grupo, carismático y persuasivo, le prometía poder y control sobre el caos que sentía en su interior. Le atrajeron hacia una falsa sensación de seguridad, desechando sus antiguas creencias por irrelevantes. Hablaban de liberación, pero exigían obediencia a sus siniestras prácticas. Empezó a participar en ritos que le causaban conflictos, pero el miedo a ser juzgado y rechazado le mantuvo en silencio. Tómese un momento para reflexionar. Si busca una forma de fortalecer su fe, nuestro libro electrónico gratuito es un recurso que no querrá perderse. Descarga tu copia hoy, mientras aún está disponible en el comentario fijado. El punto de inflexión llegó cuando le pidieron que se comprometiera plenamente con su causa. Se planeó una ceremonia que le uniría a su camino de forma permanente. Los preparativos fueron meticulosos y las expectativas del grupo pesaron mucho sobre él. A medida que se acercaba el día, su inquietud aumentaba y el recuerdo de su consagración a Nuestra Señora de Guadalupe afloraba con inesperada claridad. Su imagen, antaño fuente de paz, parecía llamarle ahora, suscitando una mezcla de culpa y añoranza. Durante la ceremonia, cuando el líder comenzó a invocar sus oscuros rituales, se encontró paralizado por una fuerza invisible. El líder, visiblemente agitado, repitió los conjuros pero no pudo continuar. El aire se tensó a medida que la frustración se convertía en ira. Finalmente, el líder dio un paso atrás, declarando que no podía realizar el rito. «Esa mujer no me deja», dijo, con la voz temblorosa por la frustración. «Afirma que ya eres suyo y no puedo arrebatarte de sus manos». El joven, abrumado por un torrente de emociones, se quedó helado. La habitación se convirtió en un caos mientras él huía, corriendo tan rápido como podía, con lágrimas cayéndole por la cara. No se detuvo hasta llegar a un lugar familiar que no había visitado en años, la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Los imponentes muros del santuario le dieron la bienvenida, ofreciéndole el consuelo y la protección que necesitaba desesperadamente, pero que había olvidado. La quietud de la basílica lo envolvió al entrar, con el pecho agitado por la carrera.
Arrodillado ante la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, sus manos temblorosas se aferraron a los bancos. El recuerdo de las oraciones de su infancia resurgió y, por primera vez en años, se permitió hablar libremente, descargando el peso de sus decisiones. El resplandor de la imagen de la Virgen parecía llenar el espacio, y no pudo evitar la abrumadora sensación de sentirse acogido en casa. Sus sollozos resonaron suavemente en el santuario mientras susurraba su arrepentimiento. Un sacerdote cercano se fijó en él y se acercó con silenciosa reverencia, percibiendo la gravedad del momento. Sin vacilar, el joven pidió confesarse. En la penumbra del confesionario, lo contó todo: las decisiones que le llevaron a alejarse, el engaño del grupo y el momento en que sintió que la mano protectora de la Virgen le tiraba hacia atrás. El sacerdote le escucha atentamente, con palabras suaves pero firmes. Con cada palabra de absolución sentía un cambio maravilloso en su interior. Las capas de desesperación y culpa empezaron a desaparecer, sustituidas por una claridad que no había experimentado en años. Al salir del confesionario, se arrodilló de nuevo ante la imagen de la Virgen, ahora más radiante en sus ojos. Esta vez, sus oraciones no estaban llenas de desesperación, sino de gratitud. El sacerdote le invita a quedarse a la misa vespertina, y él acepta. A medida que transcurría la liturgia, se sintió invadido por una sensación de paz. Las palabras y los rituales familiares, que antes eran recuerdos lejanos, se sentían ahora como un salvavidas que le volvía a conectar con una fe que creía haber perdido para siempre. Cuando el sacerdote elevó la Eucaristía, sintió una oleada de emoción que no podía explicar, solo que le parecía una confirmación del cuidado inquebrantable de la Virgen por él. ¿Busca orientación en los momentos más difíciles de la vida? Este ebook, disponible gratuitamente ahora mismo, le ofrece exactamente eso. Pero dése prisa, solo quedan unos pocos ejemplares. Después de la misa, permaneció sentado, mirando fijamente la imagen de la Virgen con un renovado sentido de propósito. El silencio del santuario parecía hacerse eco de la promesa silenciosa de la Virgen, que por muy lejos que él se hubiera extraviado, ella nunca había dejado de velar por él, esperando su regreso. A medida que los días se convertían en semanas, el joven empezó a reconstruir su vida, centrándose de nuevo en su fe. Al volver con su familia, fue recibido con los brazos abiertos y lágrimas de alegría. Sus oraciones, largamente expresadas con esperanza, habían sido escuchadas de un modo que apenas podían comprender. Se maravillaron de su transformación, mientras relataba las terribles experiencias que había sufrido y la milagrosa intervención de Nuestra Señora de Guadalupe. Era como si su mano hubiera orquestado cada paso de su huida y regreso. A raíz de lo sucedido, quiso saber más sobre el papel de la Virgen en su vida. Dedicó tiempo a leer relatos de otras personas que habían experimentado su intercesión, sacando fuerzas de sus historias. En su búsqueda, encontró innumerables testimonios de vidas cambiadas, enfermedades curadas y peligros evitados, todo ello atribuido a sus cuidados maternales. Cada historia reafirmaba su convicción de que su supervivencia no era casual, sino parte de un plan mayor. Deseoso de retribuir, se unió a un grupo mariano de la Basílica y se convirtió en testigo de los necesitados espirituales. Compartió su historia con los demás, no como una historia de desesperación, sino como una prueba de la protección inquebrantable de la Virgen. Sus palabras tenían una sinceridad que resonó profundamente, sobre todo entre los jóvenes que se enfrentaban a luchas similares. Muchos encontraron consuelo en su mensaje, viendo en él un reflejo de sus propias batallas. Con el tiempo, empezó a organizar peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe, dirigiendo grupos de oración y reflexión. De pie ante su imagen, a menudo animaba a los demás a confiar en su intercesión, recordándoles que,
Incluso en sus momentos más oscuros, ella nunca les abandonaría. Cada peregrinación se convertía en un testimonio de su presencia perdurable, ya que los peregrinos se sentían animados y renovados. Su propio viaje, aunque lejos de terminar, había dado un giro transformador. La intervención de la Virgen no solo le había salvado la vida, sino que también había encendido una misión para acercar a otros a ella. Gracias a sus esfuerzos, la luz de su protección siguió brillando, guiando a innumerables almas de vuelta al camino de la fe y la esperanza. La tilma milagrosa de Nuestra Señora de Guadalupe se convirtió en parte integrante de su misión, inspirándole a profundizar en sus misterios. Observó sus extrañas características, que no tenían sentido ni con la ciencia ni con el tiempo, y aprendió cosas que le hicieron respetar más a la Virgen. La tela, hecha de fibras de maguey, debería haberse descompuesto en pocas décadas, y sin embargo permanecía intacta después de casi 5 siglos. Además, sus colores no se habían desteñido, a pesar de que ningún pigmento o técnica de conservación conocidos explicaban su durabilidad. Que esto le sirva de recordatorio. Nuestro libro electrónico gratuito, lleno de inspiración y esperanza, le está esperando. No espere demasiado. Las copias son limitadas y ya está disponible en el comentario con Chincheta. Entre los descubrimientos más sorprendentes están los detalles microscópicos de los ojos de la imagen. Gracias a una avanzada tecnología de imagen, los científicos hallaron reflejos de figuras en las pupilas de la Virgen, formas humanas que parecían representar el momento en que Juan Diego entregó la tilma al obispo. La precisión de estos detalles, invisibles a simple vista, dejó asombrados a los investigadores. Tales fenómenos, inexplicables por medios naturales, reafirmaron para él el origen divino de la imagen y reforzaron su convicción de que la mano de la Virgen estaba actuando en todos los aspectos de su viaje. En sus charlas y peregrinaciones, compartía estas revelaciones como prueba de la atención permanente de la Virgen a sus hijos. Las personas que buscaban signos de esperanza se conmovían ante cada detalle de los secretos de la tilma. Hacían real el vínculo entre la fe y lo milagroso. Para muchos, oír hablar de la conservación de la tilma y de los secretos ocultos en su tejido fue un punto de inflexión en sus propios caminos espirituales. El santuario de la Basílica de Guadalupe, donde estaba consagrada la tilma, se convirtió no solo en un lugar de oración, sino en un símbolo de resistencia y protección. Los peregrinos que contemplaban la imagen manifestaban a menudo una sensación de paz y de fe renovada, como si la Virgen misma les hablara a través de su imagen. Si este mensaje te hace reflexionar y sientes que conecta contigo, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y dejar un comentario. Además, si realmente quieres apoyar nuestro trabajo y ayudarnos a seguir creando contenido de valor, considera darnos un super gracias. Únase a esta increíble comunidad y no se pierda ninguna novedad. Sus esfuerzos por difundir el conocimiento de estos milagros reforzaron la conexión entre la imagen sagrada y las vidas de quienes acudían a honrarla. Cada paso de su trabajo era un recordatorio de la promesa que había hecho años antes y que ahora se cumplía de un modo que nunca podría haber previsto. La tilma, misterio y milagro a la vez, siguió inspirando a innumerables almas, sirviendo de testimonio del amor y la presencia inquebrantables de la Virgen.